aparte de su naturaleza, es por su estructura, ¿no es cierto? Su estructura, ¿qué cosa está compuesta? A nivel de, miren, tiene de 15 a 20.000 túbulos por milímetro cuadrado. ¿Dónde? En este límite, esmalte dentina. Y cerca de la pulpa, 45 a 60.000 y de mayor diámetro. Entonces, en esa zona es difícil porque los fenómenos de capilaridad no van a ser buenas. ¿Cuándo hay mayor ascenso capilar? ¿Cuando el diámetro de los túbulos es más delgado o es más grueso? Más delgado. Más delgado. ¿Ya? Y justo en esta zona entre el límite esmalte y dentina o cercano, nosotros didácticamente la dividimos la dentina en tres: dentina superficial, dentina media y dentina profunda. ¿Ya? En dentina superficial la adhesión sí es buena, pero en dentina profunda para nada. Por eso es que es difícil de hacer o conseguir adhesión en dentina profunda. ¿Qué otra cosa más en dentina? Ya. La naturaleza de la dentina es como que se pierde cuando es una dentina endobronciada. Lo hemos dicho, ¿no? La dentina endobronciada es la dentina más difícil de adherir. ¿Por qué? Porque las fibras de colágeno, para mantenerse activas o vitales, ¿no?, justamente requieren el medio que es agua. Cuando ya no hay agua, y es lo que ocurre en una dentina desvitalizada, una dentina endobronciada, esas fibras de colágeno, cuando pasa el tiempo, pueden colapsarse. ¿Qué cosa quiere decir colapsarse? Las fibras de colágeno, que viene a ser la estructura de la dentina. Yo siempre hago la comparación. Es como si en un edificio las fibras de colágeno fuesen las columnas. Y la que une esas columnas, que vendrían a ser las vías, serían los puentes de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, esa es la estructura. Y entre las fibras de colágeno y los puentes de hidrógeno, ¿qué cosa están? Está el piso, las paredes. ¿Qué cosa vendría a ser eso? Hidroxiapatita. ¿Ya? Hidroxiapatita. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando no hay vitalidad, se pierde agua, esas fibras de colágeno, esos puentes de hidrógeno se rompen. Entonces, ¿qué cosa es? Es una dentina desnaturalizada. Entonces, la adhesión en una dentina desnaturalizada ya no es buena. Es como que si un edificio tuviera solamente columnas y no tuviera vigas. Maestro. Estoy exagerando, pero para que ustedes entiendan. ¿Listos? Por eso que es difícil. Y además, muchos dicen, ¿no?, lo que se pierde es flexibilidad, dureza o resistencia a la compresión, a la tracción. No la pierde la dentina, lo que pierde es flexibilidad. Por eso que una dentina, cuando pasa más tiempo, en el tiempo se hace más frágil. Cuando pierde flexibilidad, ¿se acuerdan? Flexibilidad es rigidez, es casi como sinónimo, se hace rígido el material. Por lo tanto, ese material o ese cuerpo en el tiempo se hace más frágil de romperse, y eso es lo que ocurre con el tiempo. ¿Bien? Y otra cosa más, a ver, chicos, a ver. ¿Cómo es que nosotros adherimos a dentina? ¿Cómo se logra la adhesión a dentina? ¿Cómo se logra la adhesión a dentina? Mecanismo. Es formando, ¿qué cosa? La famosa híbrido. ¿Ya? Nuestra retención en dentina es formando la dentina, la capa híbrida. ¿Qué es la capa híbrida? La capa híbrida es ¿qué cosa? Es cuando al adhesivo yo con un microbrush, que ya lo van a conocer, impregno esa dentina, hago presión, froto, y la dentina en esa malla de colágeno se va a impregnar.
Hagan de cuenta como si las fibras de colágeno fuesen un tallarín y el adhesivo es la salsa. Imagínense, ¿cuánto es rico un tallarín? Cuando el tallarín está mezclado con su salsa y ahí se consigue, igualito en la dentina, una buena unión, una traba mecánica. ¿Qué más? El adhesivo, aparte de eso, va a penetrar ¿dónde? En los túbulos dentinarios. Al penetrar en los túbulos dentinarios se van a formar estos famosos, se llaman tags, en inglés esclavos, famosos, unos clavitos chiquititos. Eso es la capa híbrida. ¿Ya? Mejor dicho, capa híbrida es fibras de colágeno más adhesivo. Al polimerizar, porque el adhesivo, ¿qué cosa es? Así como el monómero del líquido, ¿no? Tiene muchos monómeros, activas con una luz, se unen esos monómeros y se endurece. Por eso que esta capa híbrida, ustedes van a comprar un adhesivo, viene el líquido, frotamos, aireamos, ventilamos y fotopolimerizamos. Entonces se forma una capa delgadita como si fuese tris, muy parecido, como si fuese tris. Ese tris es el que va a permitir unir sobre las cavidades, sobre las superficies, ¿qué cosas? Resinas y otras cosas más. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Alguna duda? Ninguna. Ahorita vamos a hablar del tema del Smith layer, ¿ya? O lo que nosotros conocemos como barro dentinal, ¿ya? ¿Qué pasa? Que nosotros al preparar nuestras cavidades, ¿no es cierto? Quedan las virutas, el desecho y se queda, es como que cuando yo quiero, esta región mi pared y después quiero pintar, ¿sí? ¿Qué quedan? Todos los desechos. ¿Y qué hace el pintor o el que quiere pintar la pared? Lo que primero va a hacer es recoger toda la basura y lo va a lijar, ¿cierto? Va a hacer que la superficie sea más lisa, ¿sí? Igual, nosotros acá también, cuando tallamos, quedan virutas, restos de fibras de colágeno, restos de bacterias, restos de hidroxiapatita, ¿sí? Eso de acá, hoy en día hay dos formas de manejar la adhesión en dentina, y a eso va. Y por eso que han ido apareciendo diferentes sistemas adhesivos, así se llaman, sistemas adhesivos, ¿ya? Y eso ha ido evolucionando poco a poco. Y ahora les voy a explicar cómo ha sido eso, sistemas adhesivos. Todo sistema adhesivo se compone de un agente grabador, de un primer y de un bonding o adhesivo propiamente dicho, ¿ya? Todo sistema adhesivo se compone de un agente grabador, primer y adhesivo. Y hoy en día también ya se puede incluir un elemento más que se llama silanos, ¿ya? Para conseguir adhesión a otros sustratos. ¿Está bien? Que no son esmalte y dentina. Y esos sistemas adhesivos, ¿no? Algunos son de 3 componentes, 2 componentes, 1 componente, o vienen 2 y se mezclan. O sea, hay varios sistemas y eso ha ido mejorando, optimizando, básicamente reduciendo los protocolos. Y en razón de eso es que han aparecido los sistemas, ¿no?, de la primera generación, segunda generación, tercera, cuarta. El tema es que la primera y la tercera ya no existen en el mercado, pero sí, todavía en el mercado existen adhesivos de cuarta, quinta, sexta y séptima casi, sí los podemos encontrar, pero casi ya no se encuentran. ¿Ya? A ver, cuando yo acondiciono el esmalte, utilizo un ácido. ¿Qué ácido es? ¿Qué ácido? Ya. Ácido fosfórico. ¿Por qué utilizamos el ácido fosfórico? ¿Puedo utilizar el ácido cítrico, el maleico, ácido? ¿Puedo o no puedo? Para limpiar mi superficie, para acondicionar, para elevar su energía superficial. ¿Puedo o no puedo? Sí puedo. ¿Sí o no? Sí puedo. Sí lo puedo hacer. Igual,
Si yo consigo exprimo limón, su pH es 1.8 creo, y yo coloco en el esmalte, ¿me va a grabar? Sí, me va a grabar. Sí. Pero entonces, ¿por qué no utilizamos? ¿Por qué no utilizamos? ¿Por qué? ¿Por qué? Por su estabilidad molecular. Todo ácido, acuérdense, son inestables, su naturaleza es inestable. Uno de los pocos ácidos que es estable químicamente es el ácido fosfórico. Se expone al oxígeno, no se oxida. Ya han visto, ¿no? Cuando a veces cortas el limón, la manzana, dejas media hora, ¿qué pasa? Se oxida porque reacciona con el oxígeno. Y ahí forma otro compuesto, ya no es ácido en sí. Igual, todos los ácidos por su naturaleza son, de los pocos ácidos que son estables es el ácido fosfórico. ¿Y por qué se utiliza el 1537? Porque se han hecho estudios, se han utilizado de 10, 40, 50. Los resultados son los mismos. Entonces, en base a eso, los fabricantes, ¿qué cosa hacen? Hoy día pueden colocar 20, pueden colocar 25, pero la mayoría coloca entre 32 y 37. Los resultados son los mismos. ¿Está bien? En su pH. Y otra cosa más, lo que me interesa en un ácido, ¿qué cosa es? Una propiedad que es muy inherente de los geles. ¿Cómo se llama? Tixotropía. ¿Por qué me interesa esa propiedad de tixotropía en este ácido que yo estoy utilizando? ¿Por qué? ¿Por qué me interesa que sea mi ácido tixotrópico? No, a ver, ¿por qué me interesa que mi ácido sea tixotrópico? Ya, ¿qué tiene que ver con el tubo? Tenemos que evitar que la pequeña presión no genere penetración. No fluya. Ya, en parte está bien, pero eso, mira, es lo siguiente. ¿Qué cosa es tixotropía? Es una propiedad muy particular de los geles. ¿Qué quiere decir? Que yo no quiero que ese gel, así por así, se caiga o fluya. Solamente quiero que se haga más fluido cuando yo ejerza presión. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Si yo coloco, si esto fuese el salón, fuese en calidad, y yo coloco ácido en esta parte, y si está en contra de la gravedad, si no fuese tixotrópico, ¿qué pasaría con ese ácido? Y se va al fondo. Y eso yo no quiero. Yo quiero que mi ácido se suspenda donde yo solamente dosifico. Porque si fluye, no voy a cumplir el objetivo de que mis grabados sean adecuados. ¿Qué va a pasar? Si este ácido yo lo dejo así, y si no fuese tixotrópico, este ácido se chorrea por acá, fluye por acá, y me puede grabar toda la superficie, y eso yo no quiero. ¿Para qué? Yo quiero que mi ácido solamente quede o se retenga donde yo lo administro, donde yo quiero. Por eso es que yo quiero que este ácido sea tixotrópico. Acuérdense, jóvenes, eso, tixotrópico. Bien, por eso es que yo puedo solamente colocar en el borde de una cavidad, sí, y hay técnicas que nos dicen para colocar adhesivos, ahora lo vamos a ver, que solamente se colocan en el borde de la cavidad, solamente en el mar, no en el fondo de la dentina. Por eso yo creo que este ácido, si va a chorrearse, ese ácido no me sirve. Si va a fluir solo, no me sirve. Bien. Los tiempos ya lo hemos dicho también. Ahora acá hay un detalle. ¿Cuánto tiempo se puede grabar? Es más, ya hemos dicho, ¿no? Hasta 15 a 30 segundos. Dentina, algunos dicen 10, otros dicen, pónganse 10, promedio 10 a 15 segundos. Perfecto, dentina es el tiempo que se debe grabar. Pero, ahí está el tema, pero es cuando yo hago un sistema de grabado total.
¿Qué cosa es un sistema de grabado total? Cuando voy a grabar esmalte y dentina. Mejor dicho, cuando yo mi ácido voy a colocar primero en esmalte y después el fondo de la cavidad. Eso se llama grabado total. Pero hay adhesivos que recomiendan o funcionan mejor cuando yo hago o realizo un grabado selectivo. ¿Qué quiere decir grabado selectivo? Que yo solamente voy a grabar el esmalte más no dentina. Eso es grabado selectivo. Y por eso que hay técnicas o sistemas de adhesivos con los cuales yo puedo hacer grabado total solamente o grabado selectivo solamente. Incluso hay sistemas adhesivos que yo puedo hacer grabado total, también grabado selectivo. Por eso que hoy en día la diversidad de sistemas adhesivos es bien variada. Y para eso siempre les he dicho que tienen que leer sus indicaciones de cada material o de cada adhesivo que nos venden o que nosotros adquirimos. Bien, ¿qué más? Tiempo condicionado es grabado total de 15 a 30 en esmalte tratado y dentina 10 a 15 segundos. Perfecto. Ahora dice, si yo voy a hacer mi grabado total, no que digo mi grabado selectivo con adhesivos universales, ahí va a cambiar un poquito la cosa. ¿Por qué? El tiempo de grabado del esmalte no va a ser 15 a 30 segundos. ¿Por qué razón? Porque ese adhesivo universal en un solo frasco tiene el ácido, tiene el primer y tiene el bonding o adhesivo propiamente los 3 puntos. Si tiene un ácido y ese ácido es muy fuerte, es un ácido que su pH oscila entre 1.2 a 1.5, o sea, es muy ácido. ¿Tiene la capacidad de grabar, de acondicionar? Sí, y así, para eso está diseñado. Entonces, estos adhesivos universales, como tienen ácido, si yo grabo 30 segundos solamente acá, y si yo coloco más ácido a esta superficie, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué puede ocurrir? Que pueda contener patrones de grabado tipo 3, ¿sí o no? Y eso no me conviene para la adhesión. Lo que yo quiero es patrones de grabado tipo 1 o tipo 2. Entonces, por eso, cuando yo utilizo un adhesivo universal, que ya tiene ácido, todo en un solo frasco, mi tiempo de grabado en esmalte debe ser hasta 15 segundos. ¿Por qué? Porque yo ese adhesivo, después lo lavo, y ese adhesivo va a seguir acondicionando esa superficie porque tiene su propio ácido. ¿Está bien? ¿Entendidos? ¿Listos? ¿Ya? Bien. ¿De qué se componen los adhesivos? Todos estos son sus componentes. Monómeros, hidrófilos, hidrófilos. Los hidrófilos son los famosos primers. ¿Qué son los primers? Vienen a ser aquellas moléculas pequeñas que tienen un extremo hidrofílico. ¿Qué pasa? Que las resinas, el bis-GNA, acuérdense de esta molécula, bis-GNA, que lo hemos mencionado ya en la versión anterior, esa molécula la tienen todas las resinas, todos los adhesivos, todo lo que tiene, incluso muchos materiales ionométricos también tienen ese material, el bis-GNA. Es el principal componente de la mayoría de adhesivos, de todo, casi todos, aunque eso lo tienen un pequeño porcentaje. Ya, entonces, pero ¿cuál es el problema de ese bis-GNA boludo? Que son hidrófobos. Al ser hidrófobo, yo coloco en dentina, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pensá,
¿Qué pasa? No se va a dar el fenómeno de succión. ¿Cómo? No se va a dar muy bien el fenómeno de succión. Claro, no se va. Por eso es hidrófobo, rechaza el agua. Y la dentina ¿qué es? Entonces, como la dentina es húmeda, es que justamente las moléculas que constituyen el primer, que es el PEMA, el famoso ISMDP, el EMA, se van hacia la dentina. Y este primer, como tiene una molécula, se llama bifuncional. Tiene un extremo hidrófilo y otro extremo hidrófobo. El extremo hidrófilo se va a la dentina y el extremo hidrófobo se va a unir al bis-GMA, al tema, y de esa manera voy a formar mi famosa capa híbrida de dentina. Bien, eso es el principal componente de los adhesivos. Ahora, de estos hidrófobos un montón de moléculas. He solamente mencionado los más convencionales. Es más, hoy en día las marcas, ¿qué hacen para conseguir un plus a su adhesivo o a su resina? Modifican el bis-GMA. Por ejemplo, lo fosforilan, un radical que lo cambien y consiguen algo más. Pero sigue siendo bis-GMA. Es como que ustedes, ¿no? Ahora los chicos también se hacen. Ustedes cambian de personalidad si le hacen una refinadita de nariz. No, pero ya igualito los adhesivos. También basta que le cambien una cosita, hacen para que consigan algo. Y hoy día el bis-GMA, como es la molécula universal, como le digo, pueden fosforilarlo, lo pueden usar. No, ¿qué hacen? Un radical por ahí le cambian y ya consiguen alguna ventaja de esa molécula. ¿Bien? ¿Qué más tiene el fotoiniciador? Ahorita les explico. Tiene un inhibidor. El inhibidor tiene todos los materiales dentales. ¿Qué cosas son los inhibidores? Son aquellos materiales como los preservantes en los alimentos. ¿Cuál es la función de un preservante en los alimentos? Preservar. Te van a decir la fecha hasta donde puedes consumir. Igual los inhibidores en los materiales dentales nos dicen hasta qué fecha tú lo puedes utilizar, porque se sabe que esos inhibidores también con el tiempo se inactivan. Entonces esos adhesivos tienen un inhibidor, ¿ya? Por eso que le dicen hasta tal fecha. Bien, esa es la función. Y también evitan la polimerización espontánea. ¿Qué quiere decir polimerización espontánea? Lo que pasa es lo siguiente, ¿ya? Cuando tú abres el frasco, ese frasco, ese líquido, al momento de separar, dosificar, ya está expuesta a la luz, esta luz. Y esta luz blanca, tiene un rango de luz azul, que ya lo hemos explicado en propiedades ópticas. Esa luz activa, aunque sean unos cuantos monómeros. Imagínense, todo el salón fueran monómeros, todos igualitos. Basta que activara estos dos monómeros, se unen, ¿no es cierto? Y estos dos monómeros, basta que se activara, empieza como una cadenita, todo el mundo empieza a unirse. Y esa función que la cumple el inhibidor es eso, de evitar una reacción en cadena. También es la función de un inhibidor. ¿Qué más? Todo adhesivo tiene solvente, vehículo. ¿Para qué sirve el solvente o vehículo? ¿Para qué? ¿Para qué? Perfecto. Para disminuir la tensión superficial. Y para eso utilizan lógicamente líquidos que me permitan que ese líquido moje más, humecte más, penetre más. ¿Sí o no? O que establezca ángulos de contacto agudo. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué utilizan? Agua, etanol, acetona, que hoy en día se están utilizando el tributilalcohol también. Y de todos ellos, que ustedes ya lo hemos visto en la práctica, ¿cuál es el que tiene menos tensión superficial? Bueno, alcohol. Demasiado. Ya, a ver. ¿Cuál es el que tiene? De esos alcoholes, el agua, etanol, acetona no hemos utilizado. ¿Cuál es el que tiene menos tensión superficial?
Los alcoholes. ¿Se acuerdan que dijimos los alcoholes? Y también la acetona. Los alcoholes. ¿Qué hacen los alcoholes? Hacen que... ¿Han visto cuando dejamos una gota en el vidrio? Se expande. Eso es lo que quiero, aumente más. Y por eso Ahora, y es importante eso el porcentaje, porque las marcas incluyen por sus porcentajes. Los mejores adhesivos, según sus estudios, no van preparando, van vendiendo, no sus adhesivos en función también al tipo de solvente. Hay materiales, incluso hay adhesivos que tienen dos solventes, agua y un alcohol, por alguna razón, y quizás lo voy a mencionar más adelante. ¿Ya? Entonces, ¿en qué radica este solvente que me permita a mí? Ahora, ¿interesa el porcentaje? Sí. Lastimosamente, lo adecuado es que debe tener un 50% de vehículo, mejor dicho, 50% de agua, etanol, alcohol. Eso es lo adecuado. Pero a veces hay adhesivos que tienen un 70%. Y ahí va el problema. Como no te dicen, nunca te van a decir eso. Cuando un adhesivo, el fabricante te dice, aplique una capa, no nadie te dice, te aplique recomiendan la mayoría 2 capas, es ¿por qué? Porque tú al aplicar uno, ¿qué vas a hacer? El vehículo se elimina, tienes que eliminarlo para poder continuar con tu tratamiento, con tu procedimiento. Porque los vehículos son inhibidores de la polimerización. Mejor dicho, si hay agua, presencia de agua, y yo quiero unir estos dos monómeros, no se van a unir porque hay presencia de agua, hay presencia de oxígeno, que son inhibidores de la polimerización, o alcohol. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo que eliminar esos vehículos. ¿Cómo los elimino? Esos vehículos. Señorita, ¿cómo elimino los vehículos? ¿Cómo elimino? Porque si les estoy diciendo que el alcohol, el agua son inhibidores de la polimerización, ¿cómo los elimino? Con aire, pues, aire. Por eso que después de colocar un adhesivo, ¿qué hacemos? Aireamos, ventilamos, insuflamos. ¿Y qué cantidad de tiempo? No es poquito, no es 2-3 segundos. Se recomienda a 10-15 segundos el aireado para poder. ¿Con qué vehículo ustedes tendrían que airear o ventilar más tiempo? ¿El agua? El agua. Lógico, el agua. Cuando saben que su adhesivo tiene agua, ustedes tienen que ventilar más tiempo, porque ese agua, para que se evapore, se vaporice, todo eso va a demorar más tiempo. Eso. Ahora va el tema. Les decía que en norma deberían tener 50%, pero hay adhesivos que tienen 70%. Quiere decir que el resto de componentes solamente, en la mayoría tienen 50 de vehículos y 50 del resto. Por eso que ellos recomiendan, ¿qué cosa? Primera capa, aireas, como es insuficiente la cantidad de monómeros, que son los que van a formar, ¿qué cosa? La capa híbrida, necesitas el otro. Segunda capa, y ahí nuevamente aireas, ventilas, y se forma, o puedes obtener una capa híbrida o una superficie de puros monómeros más uniforme, y de esa manera garantizar tu adhesión. ¿Cuándo es el problema? Cuando algunos adhesivos tienen más del 50%, 60, 65, 70% de vehículos. Y son bien vivos cuando te dicen en sus indicaciones, aplique más de 2 capas. O sea, no te están diciendo que apliques 2, te están diciendo que apliques 3 o 4 capas, o sea, 3 veces o 4 veces. Por eso que muchos de ellos, de esos adhesivos, a veces son bien económicos, bien baratos. ¿Ya? O sea, por eso que ustedes tienen que revisar. Si te dice más de 2 capas es porque probablemente la cantidad de vehículos sea más del 50%. ¿Entendido?
Listo, chicos. Bueno, el resto ya es que ustedes puedan leerlos. Ya. No existen adhesivos de primera, segunda, tercera generación. Cuarta generación, sí. Cuarta, quinta generación, sexta, séptima generación. Y hoy en día ya se perdió, ya no se habla de generaciones hoy en día. Solamente se habla que existen dos sistemas de grabado. Los convencionales y los de autograbado. Los convencionales también se llaman de grabado total o también etch and rinse. ¿Está bien? Y los de autograbado, set etch. ¿Está bien? Entonces, cuando ustedes leen una literatura donde les va a decir, miren, van a hacer la técnica de utilizando un sistema de adhesivo de self-etch. Ustedes van a saber qué es autograbado. ¿Qué quiere decir autograbado? Que tienen en ese sistema tienen el ácido, el primer y el bonding juntos. Acá, de séptima generación, ácido. Y este también tiene el ácido, el primer y el bonding en un solo frasco. Doctor, profesor, pero ¿cuál es la diferencia entre de séptima y octava? O séptima y un adhesivo universal. Si es lo mismo. Si es lo mismo. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Qué cosa dice? 10 mdp. Esta es la diferencia. Todos los adhesivos universales hoy en día tienen el famoso 10 mdp. ¿Qué cosa esto me permite conseguir? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Eso, ¿qué cosa? Adhesión química, fuerte. Química. ¿Se acuerdan que la adhesión de los adhesivos era micromecánica? Tanto en esmalte como en se teníamos que elevar la energía superficial, hacer los reposos en dentina que penetraran sobre las fibras de colágeno, los tags, los túbulos. Era adhesión micromecánica. Hoy en día, con estos adhesivos universales, también adicionamos ¿qué cosa? Adhesión química. Suma de los dos, mejora la adhesión. Eso es lo que. Ahora, ¿cómo es que nace eso? No es que eso sea reciente. Esa adhesión química ya existía hace 800 años. Y había para nosotros en el mundo, en esos tiempos, 1990, 995, o poniéndolo 2000, el año 2000, había dos referentes. Nosotros le llamábamos los gold estándar. ¿Ya? Gold estándar es lo máximo, el mejor. Uno de ellos era este de acá, el famoso Clearfield. Y el otro, el de Kerr, que es el Optibond F. Este Clearfield, en esos tiempos, ya tenía esto. Por eso que estos adhesivos, pero eran carísimos o no llegaban acá. Nunca llegaban acá. ¿Ya? Pero ellos, ustedes saben que la patente es cierto, creo que es 20 años, ¿no? Después de 20 años tuvieron que decirlo, esto era mi secreto. Y cuando dijeron eso, al día siguiente, todas las fábricas de adhesivos, todas, a su adhesivo de séptima generación, le colocaron el 10 mdp. ¿Cómo se llamó eso? Ahora se llamó adhesivo. A eso se le llama adhesivos universales. ¿Entendido? Listo. Esto es parecido al anterior, solo que este es un libro donde hablan de un grabado total convencional, grabado total simplificado, autograbado convencional, autograbado simplificado. De manera didáctica. Otra. Este es también importante. ¿Ya? Cuando tú utilizas un adhesivo autopolimerizable, que sí lo hay en el mercado, ¿ya? Se recomienda que toda la cadena de materiales que vas a usar también sea de
autopolimerización. Quiere decir, si yo utilizo un adhesivo autopolimerizado, porque los iniciadores, o los que inician la cadena de reacción, son una mezcla química, lo que la vez pasada hicimos cuando mezclamos algo mezclamos, que era el activador y la base, no sé qué material, ya. Igual, ¿qué hacen? En los adhesivos convencionales hay un activador que es químico, que son generalmente aminas terciarias, ¿ya? Y se mezclaban con otro componente y iniciaban una cadena de reacción. Eso, para que los libros lo mencionan, que para que cuando tú coloques otras capas sobre ella, lo mejor es que sea también resinas del mismo mecanismo de polimerización, quiere decir autopolimerizadas. ¿Ya? Ahí era el tema, ¿no? Hoy en día hay algunas marcas que no sé qué cosas han hecho. Ahora te dicen, tú puedes utilizar con lo que sea y funciona. Algo han tenido que mejorar para que con cualquier sistema. Es como, ustedes van a ver, nosotros utilizamos las siliconas. Hay una silicona de condensación y una silicona de adición, ¿ya? Las siliconas de condensación son muy similares, bien parecidos, pero intenta mezclarlos, o por ejemplo la base de la pesada, sobre eso puedes utilizar la fluida del otro, no se une. ¿Por qué? Porque los componentes o los principios activos son diferentes. Igual, hace algunos años, sí nos decían eso. Por suerte hay ahora algunas marcas que sí se pueden combinar, ¿ya? Entonces, pero seguimos, se recomienda que si sus adhesivos son también las resinas sean de autopolimerización. Por suerte, hoy en día también tenemos el fotopolimerizado igual, ¿ya? Bien. Creo que nos hemos pasado el tiempo así, pero esto no terminé la semana pasada, ¿ya? ¿Cuál es el problema de los sistemas de grabado total? Son dos cosas: sensibilidad postoperatoria y degradación a muy poco tiempo, un año, año y medio. A veces esos adhesivos se desprenden. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque esta técnica es una técnica muy sensible, muy exquisita. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debemos ser muy finos, muy pulcros, muy exquisitos, ceñirse bien a su técnica. Si no cumplimos eso, ese adhesivo fracasa. ¿Por qué? Cuando nosotros grabamos la dentina, estos son la dentina intertubular, túbulos dentinarios, se desmineraliza. Todo lo que es mineral, la hidroxiapatita sale, ¿qué cosa queda? Fibras de colágeno. Cuando tú aplicas el adhesivo, estas fibras de colágeno se impregnan, ¿no?, del adhesivo, y también los túbulos penetran, ¿qué cosa? El adhesivo, y se forman los tags. ¿Cuál es el problema? Si en esta técnica no frotamos de manera adecuada el adhesivo, que es de color morado, y quedan pequeños espacios libres, ese paciente, una vez que vaya a su casa o toma agua fría o agua caliente, doctor, me duele. Cuando como, cuando hago esto, agua fría, me duele. ¿Por qué? Y acá viene una famosa teoría. Ya. ¿Qué cosa? Dejas un vacío que hace como un émbolo. Pequeños vacíos de aire hacen como un émbolo. Y eso es lo que se transmite. Esa presión de aire al masticar, con el frío, se contrae y hace una especie de chupón. Y eso es lo que uno percibe y hace que el paciente sienta dolor. A mí me ha pasado, a pesar de tener experiencia, tengo los cuidados, usar buenos adhesivos, con todo el cuidado, al día siguiente o en la tarde, todo lo que me ha hecho la curación me duele, ya sé qué ha pasado. Algo, un descuido, algo ha pasado para que ocurra esto, que no haya cubierto. Ese es un problema. ¿Qué hay que hacer? Hay que volver a hacer, sencillamente.
Ese es volver a hacer. Otro es esto, ¿verdad? Estos puntitos rojos se llaman MMA, metaloproteinasas. ¿Qué es una metaloproteinasa? Es un componente de la dentina, ¿no? De la dentina. Son enzimas que hacen que degrade, que se degrade la fibra de colágeno. Cuando se quedan estas suspendidas, cuando está así, tú lo atrapas, como decimos, no pasa nada. Pero cuando quedan suspendidas en esos vacíos, empiezan a degradar. ¿A degradar qué cosa? Las fibras de colágeno. Por eso que eso, ¿sabes? Cuando uno no es pulcro, fino, no es exigente con esa técnica, al cabo de un año, año y medio, 2 años, ¡pah!, se desprende esa racina. ¿Está bien? Por eso dice, es una técnica muy sensible, hay que ser muy cuidadosos con esos adhesivos. ¿Bien? Por eso es que aparecieron los adhesivos de sexta, séptima y hoy en día los adhesivos universales, ¿no? ¿Qué cosa hacen? Como no se graba la dentina, esmalte sí, la dentina no. Entonces, y como tiene su propio ácido, ¿qué cosa hace? Remueve. Es como que, miren, esa pared, ¿se acuerdan que dije el piso, la pared, como si fuese de hidrocematita? Ese ácido lo que hace es romper las paredes y se quedan ahí suspendidos. ¿Sí? Pero aquí se mantiene intacto. Las fibras de colágeno, es la estructura, ¿sí? Se mantiene intacto. Ahí, como lo remueve, pues, se coloca el adhesivo, fotopolimerizas y ya no dejas espacios. Por lo tanto, evitas ¿qué cosa? Sensibilidad postoperatoria y que las enzimas MMA se activen y puedan degradar. ¿Listos? ¿Entendido? ¿Sí? Listo.